Hola, ¿qué tal? Como siempre, le agradezco mucho la valiosa oportunidad que nos da para ingresar hasta sus hogares en esta mesa de trabajo. Miguel Ángel Calderón Rodríguez, economista, bienvenido. Gracias por estar por acá. Buenas noches. Bueno, Muchas para gracias por la preguntar en invitación. concreto, Gracias. ¿cómo nos afecta el resultado de las elecciones en los Estados Unidos? Bueno, hay tres temas que seguramente van a presentarse con mayor afectación. La seguridad, la migración y el comercio. Veamos lo primero, seguridad. Seguridad. El problema de lo que es el muro, ¿sí?, que supuestamente se quiere construir para evitar el trasiego de droga y el trasiego de migrantes. ¿Por qué supuestamente? Porque supuestamente les da inseguridad a los norteamericanos, somos una bola de rateros, una bola de violadores, cuando en realidad los mexicanos, desde los años 30, sí, han sido la base fundamental para la agricultura, para los servicios y para la construcción de Estados Unidos. Y hemos tenido procesos, sí, de devolución de migrantes, pero también cuando les ha convenido se voltean para un lado y dejan pasar a todos. Y cuando no, voltean y diciendo, este es inmigrante. Y la prueba la tenemos que durante la época en que duró el presidente Obama, o que hasta donde ha durado estos 8 años, prácticamente se ha devuelto a México 1,5 millones de migrantes. Y esto, lógicamente, pues afecta al ingreso de remesas que Guerrero, Durango, Zacatecas, Michoacán, Chiapas, muchos de estos reciben esa cantidad de remesas que hoy por hoy se equiparan, para ser muy claro, al mismo nivel de la inversión extranjera directa, que es de 24,000 millones de dólares, y en algún momento es hasta mayor que el ingreso petrolero. Por eso es tan importante que en un momento determinado estos procesos de inmigración o de expulsión, para llamarlo por su nombre, se vayan a realizar. Yo no creo que pase esto. ¿Por qué? Porque el bono demográfico de los norteamericanos está acabado prácticamente. Nada más para darle una idea, están solicitando 400,000 transportistas para los próximos 10 años, 400,000, 40,000 por año. ¿De dónde los van a tomar si no tienen gente joven? Entonces ahí seguramente lo que quieren hacer es lograr una mayor regulación de la migración. Pero esto, que además se contempló desde el Tratado de Libre Comercio hace 20 años, es hora que a la fecha no se ha resuelto. Bien, ese es el primer tema. ¿El segundo? El segundo tema es lo del comercio. El comercio, la idea de Trump es regresar, o del presidente electo, de regresar los empleos a Estados Unidos, porque todo lo que ha salido ha empobrecido a los norteamericanos. La realidad de las cosas es que nosotros vemos que por cada peso que se invierte en México, 40 centavos se retornan a Estados Unidos del propio capital extranjero. La otra les ha permitido ser competitivos a nivel internacional y la otra les ha permitido tener un nivel de consumo que no hubieran logrado si hubieran producido refrigeradores, automóviles, televisores, todo lo que son los productos que estamos viendo en la industria maquiladora, que inicia aquí en Juárez hace 50 años y que actualmente está en 27 estados de la República, representando Juárez el 22% del empleo maquilador en todo el país. Difícilmente un político cumple sus promesas de campaña. Nos queda totalmente claro. Lo vemos una y otra vez en cualquier escenario. Y hay quienes dicen, bueno, no deja de ser político y no dejaba de ser campaña. En la realidad se va a enfrentar con temas muy distintos a los de una campaña y tal vez, como en el resto de los políticos del mundo, Juárez, Chihuahua, México, pues sea exactamente igual, quede solo en el discurso. ¿Sería así? Sí, hay una situación aquí muy interesante. Hay lo que se llama en economía y en el estudio del sector público rigideces. Entonces, él llega con una estructura que no le va a permitir cambiar las cosas de la noche a la mañana. Aparte, él dura nada más 4 años. Hay posibilidad de reelección, sí es cierto, pero eso no significa que vaya a reelegirse de entrada. De tal manera que 4 años es muy poco tiempo para hacer tantos cambios como los que él prometió realizar. Y aparte, quisiera llamar la atención sobre un punto que es bien importante. La capacidad que tienen los Estados Unidos ahorita para redefinir financieramente su propia estructura frente al resto del mundo está de este tamaño. Se dice que en México nuestro endeudamiento anda en el 50% respecto al PIB, pero le voy a dar un dato que es maravilloso. La deuda pública en Estados Unidos respecto al PIB es del 108.2% y la deuda privada es de 108.4%. Es decir, el nivel de endeudamiento que tienen los norteamericanos prácticamente ha llegado a su fin y una de las propuestas que hacía Obama, el presidente Obama, de aumentar el salario mínimo a $10 es para aumentar la capacidad de consumo que tuviera los norteamericanos. Y hay un estado, porque además cada estado define su salario,
Obama quería hacerlo en los términos de todos los estados como promedio. Nada más en California están proponiendo, no están proponiendo, se decretó ya un salario mínimo de $20 por hora para los próximos 5 años. O sea, tiene que escalar en los próximos 5 años. Y entonces estos esquemas de endeudamiento son terroríficos. Y le doy un dato rápidamente. Canadá trae el 92%, Alemania 68%, Italia 133%, Japón 250% endeudamiento público y privado 253%, y el más bajito es Rusia con 17% de endeudamiento público y 17.9% de endeudamiento privado. Es decir, el mundo se ha endeudado en un 255% respecto al PIB, respecto a hace 10 años. Esto es impresionante. O sea, lo que parecería que está haciendo Trump es desviar la atención de lo que puede ser una crisis financiera internacional de altísimas consecuencias, ¿sí? Simulando que él puede recomponer la economía norteamericana, regresando los capitales a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿con quién los va a regresar? Si la gente que lo estuvo trabajando, hoy por hoy, es gente de 60 años, 70 años. Entonces, hay una serie de problemas que no son fáciles de resolver, y en todo caso, estamos viendo cómo el proyecto o el modo de vida norteamericano está llegando a su fin, y hay que replantear y definir un modelo económico totalmente distinto. Bueno, ¿y qué pasaría con el tercer punto? En términos del comercio. Sí. De comercio. Ahí hay una cosa muy interesante. El salario mínimo y lo voy a poner respecto al Paso, para ser más claro, la diferencia entre el salario mínimo entre Juárez y el Paso es de 10 veces. Si él dice, voy a ponerle 35% de impuestos, que es lo que él plantea, sí, a las empresas, no pasa absolutamente nada, una diferencia brutal. Es más, hay un caso de una empresa que produce refrigeradores aquí en Juárez, que tiene un impuesto compensatorio del 12%, porque detectaron que había piezas que no eran norteamericanas, sino venían de China. De China. Y abarataban el producto. Y tenemos también aquella experiencia muy reciente de aquella fábrica de aluminio que exportaba aluminio a Estados Unidos y era aluminio chino. Entonces, lo único que él está haciendo es decir, vamos definiendo si el Tratado de Libre Comercio realmente va a seguir de la misma manera o lo tenemos que modificar. Y lo más curioso es esto, tenemos 20 años con el tratado, y los 20 años con el tratado ha generado 1 millón de empleos, realmente nada más. ¿Qué diferencia hay cuando ellos están produciendo al mes entre 125 y 160 mil en los mejores meses de empleos por mes, sin necesidad de tener relación con nadie más? Entonces, si ellos producen 1.600.000 empleos al año, 1 millón de empleos en la maquiladora en México no les hace mayor problema. Y además, ellos lo que quieren, el planteamiento de él es generar mayor tecnología, que los norteamericanos se dediquen a desarrollar tecnología y lo demás dejárselo a otros países. Yo creo que ese es básicamente el planteamiento de él, cosa que tiene problemas porque desarrollar tecnología implica no utilizar fuerza de trabajo, y no utilizar fuerza de trabajo implica no tener capacidad adquisitiva y no consumo. En su opinión, las maquiladoras no se irían de Juárez. Definitivamente, en mi opinión, no se van a ir. Pueden redefinir una serie de posiciones, incluso hoy tenemos un crecimiento importante en la maquila. Este año tuvimos un crecimiento importante, pero sí hay que decir algo. Hoy la maquila tiene prácticamente el mismo nivel de empleo que alcanzó su nivel de empleo, lo superó un poquito, como 4,000 empleos, de lo que tenía en el año 2000. Pero hoy la maquila produce 40% más de lo que producía hace 15 años. ¿Qué pasa con el billete verde, el costo que hemos visto en las casas de cambio? Esto es especulación. O sea, es un aprovecharse de una circunstancia política para tener incidencia sobre la parte económica. Había un economista que insiste en que la política es economía concentrada. Entonces, visto de esta manera, bueno, pues el impacto en el tipo de cambio está presente. Sin embargo, ustedes vieron la opinión que tuvo el Banco de México, que tuvo el secretario de Hacienda, así como, no va a pasar nada, ¿no? Digo, tampoco, yo creo que exageraron la nota de que no va a pasar nada. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y, sobre todo, no pensar que el tener reservas internacionales, por definición, va a permitir sostener el tipo de cambio. Yo creo que ahí hay que ver qué otros elementos van a presentarse, pero en mi opinión, el tipo de cambio, aunque algunos economistas planteaban que este año terminaba en 23 pesos y hasta en 24, ¿sí?, va a seguir, digamos, sobre la marcha entre los 18.50 y los 19.50. ¿Qué le depara a México
así en un escenario global? Situación difícil, por dos razones. Una, un endeudamiento muy fuerte, un endeudamiento que no aparece solamente que aparece una deuda pública aparentemente del 50% respecto al PIB, sí, pero una deuda que a su vez está asociada a la deuda de Pemex, de la Comisión Federal, del Infonavit, del Seguro Social, que yo puedo casi asegurar que si la juntáramos como deuda sería más del 100%. Es decir, las finanzas nacionales no están en buena situación, no se ha logrado aumentar el número de contribuyentes y tenemos que el precio del petróleo se cayó 2/3 partes y se cayó un tercio de la producción petrolera. Entonces, esto sobre el cual México había cimentado en los últimos 12 años su crecimiento se cayó y entonces hay que replantear también el modelo de desarrollo económico de México y empezar a trabajar más con las pequeñas empresas, con la proveeduría. Con la proveeduría hemos sido un fracaso en 50 años. No tenemos arriba del 2% de proveeduría, cuando pudimos haber desarrollado con la ayuda del petróleo una base de proveeduría impresionante. Entonces, sí tenemos un futuro difícil, en mi opinión es bastante difícil, muy complicado, y no solamente por la globalización, sino porque el proyecto nacional estuvo más ligado con una política clásica de liberalismo, de dejar hacer, dejar pasar, y de aprovechar ventajas comparativas, y en lugar de ser más productivo el campo, decidimos comprar los alimentos fuera porque eran más baratos, y hoy por hoy dependemos en lo que es la parte alimentaria, más del 50% de los alimentos de México dependen de las importaciones norteamericanas. Qué situación tan difícil para Muy cualquier difícil. país que no sea ni siquiera autosustentable en sus alimentos. Así es, muy difícil. Dejemos el energético, dejemos que también es un tema prioritario, pero Sí. bueno, la alimentación, bueno, me parece que sería lo primero de lo primero. Miguel Ángel Calderón Rodríguez, gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias. Estamos para servir. Hacemos una pausa, ya volvemos.